Cuarentena para millones de ciudadanos en Italia. Estamos en comunicación con Elisabetta Piqué, corresponsal de La Nación en Roma. Muy buenas tardes, Elisabetta. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Veíamos hoy, Elisabetta, que tuiteaste unas imágenes que ahora vamos a ver de gaviotas en la vía de la Conciliación. A ver si vemos este video que Elisabetta Piqué viralizó hoy en su tweet, si lo tenemos a mano. Porque ahí están las imágenes. A ver, allí vemos gaviotas, decías, sorprendidas, describías. Invadida por gaviotas que se pelean por la comida. Esto parece Hitchcock. Escenas de Hitchcock en la vía de la Conciliación. Vuelan las gaviotas. Impresionante. Elisabetta, ¿por qué es tan cómo suele la vida cotidiana de de este lugar tan turístico y tan conocido, reconocido en todo el mundo, de la ciudad de Roma? ¿Cómo suele ser, cómo era antes de la decisión de poner a las personas en cuarentena y de la llegada de la epidemia? Te digo, esto está cambiando día a día. El otro día escribí una nota de Roma fantasmagórica, pero cada día esto aumenta. Estas imágenes realmente hay un clima de apocalipsis que no te puedo explicar. Como te digo, en Roma todavía teóricamente digo, porque recién hace muy poquito un ministro en la cotidiana conferencia de prensa de la Protección Civil, donde dieron nuevas cifras que hablan, bueno, Italia se convirtió en el segundo país después de China con más muertos y con más contagiados. Casos totales 9.172, muertos 463, es verdad, hay también curados 724, casos positivos casi 8.000, son 7.985 y nada, y un ministro que estaba en esta conferencia de prensa ya adelantó que el gobierno apunta a reglas homogéneas para toda Italia. Es decir, que empiezan a decir todos, y mismo el primer ministro Conte, quedarse en casa. Roma, que reitero, no está en esta zona de maxi cuarentena que afecta a 16 millones, que es básicamente Lombardía en el norte, y otras 14 provincias del Véneto, de Piamonte, Emilia, Romagna y las Marcas. Lazio, digamos, Roma no está, claro. pero realmente es como si lo estuviera, porque, bueno, más allá de la baja que hablábamos el otro día del 80% del turismo, también la gente está empezando a darse cuenta que esto es más grave de lo que pensó al principio. Elisabetta, dándose cuenta. En la vía de la Conciliación, los turistas, cuando en las épocas de turismo, temporada alta en Roma, es una calle superpoblada de turistas. Sí, totalmente. Bueno, las imágenes que veía hoy, bueno, pero por todos lados es como que no hay nadie, es como que ahora ver a un turista es como decir, bueno, algunos te parecen como extraterrestres que todavía están acá, que no se enteraron que Italia es como que se convirtió la nueva China, y esto es así, no solo por las cifras que acaba de decir antes, ¿no? Pero bueno, en el Vaticano me preguntabas, ayer el Vaticano, siguiendo a este decreto de urgencia que aprobó el gobierno y que entró en vigor ayer hasta el 3 de abril, el Vaticano cerró los museos vaticanos, los famosos museos vaticanos, otros museos pontificios, dejó abierta la Basílica de San Pedro y podías ver, ahora está esta ordenanza que tiene que haber mínimo 1 metro interpersonal entre las personas. Entonces podías ver que en la cola que hay, con poquísima gente obviamente, para ingresar a la Basílica de San Pedro, que sigue abierta, bueno, estaban haciendo respetar esto. En las pantallas gigantes se podía ver, bueno, para respetar las medidas de seguridad hay que mantener este metro. Elisabetta, para hablarte de la vida cotidiana, más allá de que los chicos tampoco salen, no tienen escuela. Claro, la pregunta desde aquí es, bueno, una cuarentena para 16 millones de personas, ¿qué implican? ¿Los límites geográficos de esa región del norte de Italia están custodiados por el ejército, por la policía? ¿Cómo se efectiviza esa decisión?
Bueno, en realidad, y aquí hoy justamente hablaba con un médico, aquí en Italia no estamos en China, no hay un régimen, digamos, dictatorial con pena de muerte. Entonces sí, la prohibición de moverse, de trasladarse, no es absoluta, como también explicaba Conte en esta conferencia de prensa que tuvo lugar a las 3 de la mañana del domingo, porque después de una reunión dramática, en realidad, digamos, uno tiene que autocertificar que tiene que trasladarse por motivos urgentes de trabajo, etcétera. Por supuesto, es imposible controlar los accesos, entonces están llamando a la responsabilidad de no moverse, y no moverse ¿por qué? Porque es un virus virulento, y me explicaba una médica con la que hablé, que está justamente allá en Milán, es virulento, y lo hablábamos también el otro día, sí, por lo menos al momento está circunscripto, porque de estos 7.985 casos positivos que se han registrado, casi la mitad están en Lombardía. Pero si esto, y además lo que dicen los expertos, los epidemiólogos y virólogos, es que todavía no hemos llegado al pico de esto. Ahora, Entonces, Elisabetta, en esa zona restringida, bueno, primero demostrar que la necesidad de salir de esa zona tiene que ver con una urgencia. Ahora, dentro de la zona, las escuelas están cerradas. ¿Qué pasa con los empleos del Estado, los empleos públicos y las empresas privadas? ¿Las personas tienen que ir a trabajar o se ha decidido que se queden en sus hogares? La mayoría de las empresas está pidiendo que todos trabajen desde casa. El gobierno ya en estos paquetes de medidas urgentes que ha aprobado, porque el golpe económico es devastador, está también contemplando estas personas que no pueden ir a trabajar, está llamando a dar periodos de vacaciones, etcétera, pero por supuesto todos están diciendo quédense en su casa, y me lo decía hoy este médico, los que tienen que, digamos, concentrarse ahora en trabajar son los médicos, que por supuesto los médicos, y el otro día me preguntaba si yo no tenía la cifra, en realidad es una cifra que va de cuántos médicos se fueron contagiando, hablan de 2.000, pero en realidad no se sabe, y por eso también hay una emergencia de falta de médicos, y están contratando a médicos, sobre todo anestesiólogos y neumólogos, y bueno, lo que me decía este médico es que los que tienen que estar concentrados de trabajar son los políticos y los médicos, y el resto abstenerse. Y ahora, ¿cómo hacen las personas en la zona restringida, en la zona que está en cuarentena, 16 millones de personas, por ejemplo, para alimentarse si se tienen que quedar en sus casas y las empresas están cerradas, los supermercados están cerrados? ¿Dónde aprovisionarse de víveres? ¿Cómo funciona eso? Sí, los supermercados están abiertos en los supermercados, pero esto yo lo noté hoy también en Roma. Es decir, en todos los comercios que están abiertos, por supuesto, hay controles en las entradas dejan a ingresar a un cierto número de gente, no demasiado, y siempre el respeto absoluto de esta distancia de 1 metro. Yo ayer les cuento una cosa así banal, pero bueno, yo también fui al supermercado y estaba pasando en la caja y una persona atrás mío que se ponía nerviosa porque la de atrás, respete, es decir, empieza a ver escenas y las mismas escenas, la persona que trabaja en mi casa, que hoy vino hasta acá a trabajar en el metro, de personas en el metro que de repente se sientan al lado de otro asiento y le dicen, no te sientes, hay que respetar. Es decir, todos están tomando, después de quizás los primeros días de que, bueno, no pasa nada, es una gripe, es como que todo el mundo se está dando cuenta que esto es muy serio. El efecto, no solo económico, va a ser devastador, ya de por sí devastador. Se habla de que esto quizás pueda llegar, o sea, que hasta septiembre vamos a estar así. Es decir, esto realmente, mismo las escuelas, aquí en Roma habían dicho el otro día que iba a ser hasta el 15 de marzo y ya sabemos que se va a extender hasta el 3 de abril el cierre de escuelas y universidades. ¿Cómo están haciendo los chicos de primaria y secundaria? ¿Hay algún sistema online que le permita seguir clases de manera virtual ante la imposibilidad y ante la decisión de cerrar las escuelas? Mira, hay algunos profesores, te digo, la experiencia con mis hijos que ya no están en primaria pero están en secundaria,
mañana uno de mis hijos tiene 9:30, toda su clase tiene una clase de latín, mi hija tiene la maestra que les manda deberes, pero bueno, no es, por supuesto, cada escuela se adapta a esto, pero lo que te estaba diciendo, que no solo lo van a extender hasta el 3 de abril, sino que ya están diciendo, bueno, a este punto hasta después de Pascua, es decir, es realmente una situación catastrófica, y para dar más hechos y datos que se habrán enterado hoy, bueno, ya desde el fin de semana, todo el tema de estas revueltas que ha habido en 27 cárceles de todo el país, y cárceles no solo que están en esta zona de 16 millones que hablábamos del norte, de la Lombardía, sino que cárceles que están afuera, donde por supuesto, empezó a cundir el pánico entre los detenidos, y hubo amotinamientos. Hay en la ciudad de Módena, que sí, en la cárcel de la ciudad de Módena, directamente se están contando 7 muertos, es decir, escenas dantescas de presos subidos a los techos que quemaron colchones. La desesperación, miedo y desesperación de quienes están acorralados y encerrados en un lugar donde el virus puede propagarse rápidamente. ¿Cómo es el tema de los recursos del sistema de salud, la cantidad de camas que tiene el sistema de salud italiano y las necesidades crecientes? ¿Hay algún tipo de escasez que se esté comprobando, se esté empezando a comprobar? Y sí, la escasez es justamente, que hablaba también hoy con este médico, es que esto, que me decían, menos mal que esto, el foco al momento, porque como decíamos antes, es un virus que viaja muy rápidamente y en forma asintomática, es decir, hay mucha gente que es positiva, que cree que no pasa nada, pero que después, encontrándose con alguien que es una persona más anciana, porque este virus se transforma en estas pulmonías muy violentas. Entonces se habla de cómo también es también peligroso que en este momento que no hay escuelas en todo el país, que entonces el que trabaja elige, bueno, dejo a los chicos con los abuelos, y esos chicos pueden convertirse en los asesinos de los abuelos sin querer, porque a los chicos, por suerte, digamos que no les pasa nada. Sí, la tasa de mortalidad todavía no hay casos de chicos chiquitos, y la tasa de mortalidad en los adultos mayores es, por lo menos en algunas de las últimas estadísticas que podía llegar al 14%, ¿no? Exacto. Entonces me preguntabas, están empezando en Lombardía a ser escasas, por ejemplo, de todos estos 7.985 casos de personas positivas, solo, digamos, 733 están en terapia intensiva. Pero si siguen estos números que crecen en forma exponencial. Claro, el tema es la transmisión exponencial, ¿no? Claro, esta multiplicación exponencial de los contagios, ¿no? Es un gran problema de este virus en particular. Exacto, y entonces me contaba esta médica con la que hablaba, que están transformando las salas operatorias en salas de terapia intensiva, para prepararse a lo que ya se sabe que va a seguir siendo duplicándose con el correr de los días, porque como te decía antes, el pico todavía no hemos llegado al pico. Muchísimas gracias, Elisabetta, por este informe desde Roma, Italia, una ciudad, un país sitiado, por lo menos en parte de ese territorio, pero con expectativas de generalizar la recomendación de quedarse en cuarentena para todo el país, homogeneizar la decisión de política pública para intentar contener o mitigar, por lo menos, la epidemia de coronavirus en ese país. Muchas gracias, Elisabetta. No, gracias a ustedes. Bueno, volvemos a Argentina, aterrizamos de vuelta en Buenos Aires, en Argentina. Preocupación por